Muchas gracias. Hay una presentación ahí, ¿verdad? Ok. Me ha pedido un Álvaro que haga una pequeña perspectiva del derecho tributario del tema del cobro judicial. Yo diría, bueno, el cobro judicial, él es el que sabe. Quiero aprovechar para hacer una pequeña perspectiva sobre qué es lo que pasa antes de llegar al cobro judicial, cuál es el mecanismo administrativo y lo que la ley de lucha al fraude fiscal cambió, porque hasta metió mano en los procesos jurisdiccionales en mala forma. ¿Cómo es que esto va a funcionar, o ya está funcionando, para antes de que el asunto llegue a cobro judicial? Esta ley, y no se asusten porque era una exposición un poquitillo más larga, pero la voy a cortar a los 20 minutos que nos han puesto, está vigente desde diciembre del año 2016, era una ley que tenía artículos nuevos, pero también reformaba varias otras leyes y traía disposiciones específicas sobre cobro administrativo y cobro judicial. Es una ley que no crea impuestos, que no aumenta tarifas, pero sí cambia la estructura de fiscalización y cobro con la idea de mejorar la recaudación. Los principales cambios es que la administración va a tener más facultades, incluyendo en el tema de cobros, ahora como lo vamos a explicar. Se van a utilizar medios electrónicos para transacciones. Es posible que a partir del otro año todos tengamos que tener un correo electrónico para que la administración simplemente, en vez de buscarnos, nos mande ahí las notificaciones, porque eso está en la ley. El tema de la factura electrónica y la obligatoriedad de aceptar medios de pago electrónico, que es otro problema completamente distinto, con incentivos para devolución al consumidor en estos pagos electrónicos. Una creación de asuntos internos de la administración tributaria, y un tema esencial de uso de información, tanto bancaria, amparada a la SUGEF, como de relativa a la información sobre el registro de accionistas que se creó por esta ley y que empezaría a funcionar al menos previsto para enero del 2019 y tal vez antes o tal vez después, como lo decía don Adrián. Y esta información se utilizaría para actuaciones de control y cobro de deudas tributarias. Es decir, uno de los temas de los registros estos que se crean en esta ley es para facilitar y lograr que nos cobren más rápido. En estas reformas tenemos gestión de trámites de estatales morosidad, cambio del plazo prescriptivo, no en el plazo, sino en el sentido que la regla general era que toda la prescripción empezaba en enero del año siguiente a que se generó la deuda, y ahora toda prescripción se cuenta a partir del primer día del mes siguiente, aunque ya había que pagar el impuesto. Entonces digamos que aquí salimos ganando porque se reduce un poquito el plazo de la prescripción. El plazo no, la forma de contarlo. La responsabilidad de los asesores, consejeros y profesionales, esa norma terrible que dice que si nosotros los abogados o los contadores facilitamos la omisión o la falta de pago de los impuestos, pueden iniciar un proceso contra nosotros y, demostrando que tuvimos culpa grave o dolo, pues imponernos sanciones por haber dado esa mala asesoría, ¿verdad? Que es una norma ya vigente en el artículo 81 bis del Código Tributario. Cambios en el régimen sancionatorio, que no vamos a entrar ahora, pero que incluyen cambios en la parte penal y también en la parte de multas y general de sanciones de tipo económico. Incumplimientos mayores en el tema de suministro de información, es decir, ahora no es solo pagar lo que va a generar multas y cosas tremendas, sino también el solo hecho de tener que haber dado un documento que no di o llenar una declaración que no hice, va a generar multas que podrían acabar con una empresa. Sanciones penales, delitos relacionados con el acceso a la información, procedimientos para cómo se pide la información, intercambio internacional de información, declaraciones rectificativas, y llegando ya al tema de la ejecución, resulta que se inicia con el tema de la dación de pago y remates electrónicos. Pero aquí todavía no tenemos que asustarnos mucho, porque cuando se habla de dación de pagos, lo que está hablando es la posibilidad que el contribuyente reconozca una deuda y le diga a la administración de yo lo que tengo es esta finca o este carro y se lo doy. La administración lo reciba, vean que no estamos hablando de un juicio, pues podría existir uno, pero digamos que esta entrega es voluntaria, y la administración remataría electrónicamente ese bien, haría a través de mecanismos electrónicos, se remata. No estamos hablando de que el remate electrónico se esté implementando en este momento en cobros coactivos, aunque hay una norma que dice así,
que yo no sé qué pensar. Se autoriza al Poder Judicial para que efectúe el remate electrónico de bienes embargados mediante procedimiento que será regulado por la Corte Suprema de Justicia. Digamos, ya el Poder Judicial está autorizado por ley para hacer remates electrónicos, pero la Corte tiene que reglamentarlo, ojalá nunca lo haga. Pero vean que es inevitable llegar a eso. O sea, será inevitable llegar a remate electrónico. ¿Qué sentido tiene ir donde el juez y leyendo los edictos y todo eso? Digamos, eso es algo que ya viene. Proceso judicial que se mete esta ley en ejecuciones judiciales. Vean qué cosa más extraña lo que hace la ley. Tiene una norma sobre proceso de ejecución judicial. Y esa normativa dice lo siguiente, que en los procesos cobratorios, que son el monitorio, no existirá trámite de citación de partes para sentencia. La citación de partes para sentencia era el Código de Procedimientos Civiles que quedó, no el que estamos ahora, sino incluso el anterior, ¿verdad? El de ahora es de octubre del 89, puesto en vigencia en mayo del 90. Entonces, esta reforma se refiere a algo que hace 27 años no existe, o sea, en qué proceso monitorio citan partes para sentencia, pero peor aún, si el ejecutado no se opusiera dentro del término correspondiente, el tribunal declarará con lugar la demanda y ordenará continuar la ejecución por medio de resolución razonada que no necesita formalidad de una sentencia, o sea, la autosentencia. O sea, vamos a volver al proceso ejecutivo simple de antes, ¿verdad? Pero es una norma posterior relativa al cobro judicial de deudas tributarias. Entonces ahora ya el monitorio no es como es, que si uno no se pone ya quedó firme, sino que habría que dictar otra resolución. Don Álvaro, a mí me sorprende este tema de que, o sea, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo nos cambiaron o no nos cambiaron? A lo mejor va a ser una norma que queda ahí y no va a pasar nada. Para decretar embargo preventivo no hay que realizar depósito de garantía, estamos hablando de deudas tributarias. Solo se admite oposición vía incidental, falta exigibilidad, pago y prescripción. Y normas que ya están en la ley de cobro judicial. Ahora, me gustaría, y yo cuando hablo de los jueces lo digo con cariño, no solo por haber sido juez mucho tiempo, sino porque de verdad los estimo y creo que todos confiamos que cuando un problema no tiene solución vamos a un juez con la esperanza de que nos ayude. ¿Verdad? Ya cuando uno solo le queda llorar es donde va el juez y ¿verdad? Entonces yo lo que le digo a don Álvaro, resuélvanos, ayúdenos. O sea, ayúdenos. Vean la norma que sigue, vean la norma que interesante. Las notificaciones, peritos y ejecutores de proceso de ejecución judicial deben de señalar su cargo en forma obligatoria, sin necesidad de depósito alguno para honorarios, los cuales se generarán producto de los bienes rematados. Entonces, a partir de ahora, en los cobros monitorios de impuestos, no se le paga nada a los ejecutores, ni a los peritos, ni a nadie. Al final, cuando se cobra, si es que se cobra y se remata, de esa plata salen los honorarios de peritos. Yo no sé qué peritos van a aceptar esto, ¿verdad? Salvo que sean los mismos peritos de la administración, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cómo los gastos se van hasta el final? O sea, bueno, pero eso es ley vigente ahora, desde diciembre pasado. Pero antes de llegar a esto, resulta que la ley también contiene varias reformas en la parte administrativa. Nos van a obligar a tener un correo electrónico a todos, de manera que los procesos cobratorios, bueno, las gestiones cobratorias que haga la administración nos van a notificar en un correo electrónico. No es en que ellos busquen en mi Facebook y vean que el correo mío es Ricardo @ y me lo mandan ahí, no, yo tengo que proporcionar uno, ¿verdad? Para que funcione esto, pero todos vamos a tener que hacerlo. Y me imagino que si uno no lo hace le van a poner una multa, como es todo, ¿verdad? Aquí todos son multas. Algo interesante que noto es que esta ley sí se preocupa de que quede claro si el correo electrónico ingresó y fue leído. Yo tengo un cliente que es un experto internacional en temas de computaciones y él fue y vio un caso que él tenía en la Corte y el correo judicial que nosotros brindamos a la Corte no tiene posibilidad de saber si ese correo se recibió en el correo de nosotros. El programa de la Corte no da esa opción, solo se dice que se envió y que no rechazó, pero no significa en Costa Rica que haya seguridad que el correo fue entregado. Esta normativa dice que la administración tiene que asegurarse que el correo se depositó y que el interesado lo accesó y a partir de ahí es cuando quedaría la notificación, que es una norma interesante y mucho mejor que la que tenemos en los cobros judiciales. También tendríamos un buzón electrónico para gestionar electrónicamente escritos y peticiones y ahí nos notifican, o sea, no habría que estar yendo a las administraciones uno, sino que por correo podría hacer un montón de cosas. Se crea una oficina de cobros que tendrá un jefe y un cuerpo de abogados llamados fiscales de cobro, que serán los encargados. Se dividirá el territorio de Costa Rica
en jurisdicciones, así es como dice, en territorios competenciales, y eso cada fiscal de cobro se le ha encargado en ese lugar de cobrar los impuestos. Esto todavía está sujeto a reglamentación y todavía no está funcionando de esa forma. Pero una vez que el impuesto no haya sido pagado, se emitirá una certificación para cobro. Antes de remitir la certificación a cobro judicial, hay que notificar al deudor y darle 15 días para que pague. Esto le llamamos requerimiento de pago. Este pago tiene que hacerse antes. Después de este requerimiento es que se puede enviar el cobro a la vía judicial. Pero vean qué interesante esta otra norma, que es donde uno dice otra vez lo del antiderecho. Estamos hablando de una norma que se refiere al artículo 22 que tanto hemos comentado. Aquellos deudores solidarios que no cancelan deudas tributarias dentro del plazo legal otorgado al efecto se incluyen en la lista de morosos de la administración pública, excepto cuando se trate de un accionista minoritario que demuestre fehacientemente haber salvado su responsabilidad en las actuaciones de junta directiva con anterioridad a la exigibilidad de la deuda. Y yo pregunto para todos los que trabajamos en estos temas societarios, ¿cómo un socio minoritario, voy a leerlo, salva su responsabilidad frente a la junta directiva antes de que se genere el cobro del impuesto? O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer socio minoritario? Mandar una carta a la junta directiva, decir, yo salvo mi responsabilidad, ¿será eso? Pues, algo absurdo. O sea, ¿cómo es una norma que ni siquiera uno entiende cómo se aplica? Un tema bastante grave, hablaba con el doctor Torrealba, bastante grave. Teníamos una norma que permitía el cobro, aunque nos estuvieran apenas determinando el impuesto, ya no lo estaban cobrando. Esa norma la sala la eliminó, pero esta norma de diciembre del 2016 permite como medida cautelar un embargo preventivo cuando todavía la deuda no está. Es decir, se inicia un procedimiento determinativo y de una vez se le puede pedir a un juez por parte de la administración que se embarguen los bienes del posible deudor si se llega a determinar que está esa deuda. ¿Qué diferencia hay en que nos puedan cobrar de antemano y que nos puedan embargar de antemano? Si a mí me embargan 100 millones en una empresa, preventivamente la empresa se acabó. ¿Verdad? Este trámite sería solicitarlo a un juez de cobros y la autoridad judicial da audiencia de 5 días al posible deudor a ver qué tiene que decir. Uno dice, para avisarle que traspase todos los bienes en esos 5 días. Bueno, uno diría que no, ¿ah? Pero puede ordenar, al dar la audiencia de 5 días, medidas provisionales de manera inmediata y prima facie. O sea, que en todos los casos va a ordenar el embargo de una vez, ¿o no? Es que de eso es lo que se trata. Y entonces, aunque el impuesto todavía no esté determinado, ni sepamos si debemos o cuánto debemos, ya vamos a tener nuestros bienes embargados por una gestión que se hace ante un juez y vamos a ver si el juez la concede o no y en qué términos. Pero esto es lo mismo que lo otro. Es un cobro anticipado. Al final de cuentas, si me embargaron y ya me están cobrando, digo, desde el punto de vista financiero de la empresa, ya me están cobrando. Que al cabo de 2 años gané el caso, pues la empresa había quebrado. Y vean esta otra norma. También la administración puede ordenar, si hay deudas tributarias, que se retenga al Estado salarios, dietas, pensiones, jubilaciones, comisiones y lo que sea que el Estado tenga que pagarle a alguien, de ahí se puede rebajar el impuesto. No es muy común, ¿verdad?, oír que jubilaciones y pensiones se pueden retener para pagos de impuestos. No es muy común, pero aquí, sí, bueno, exactamente. Y como dice don Álvaro, si es que va a haber pensiones en el país, ¿verdad? Pero digo, es que estas normas son bastante fuertes. Termino diciendo sobre los transitorios de esta normativa, que se hace la salvedad que los casos que ya iniciaron se siguen tramitando igual, en una norma completamente didáctica y no había otra forma de hacerlo, que los embargos que ya se hicieron se mantienen y bueno, esos temas sobre la información y el registro de accionistas que ya les comenté, de que estaría hasta enero del 2019, pero que mientras tanto la información sobre socios debe tenerlo las sociedades. A veces nos centramos en el proceso de cobro judicial, pero yo creo que ese proceso todavía está bien, aunque está lerdo, pero todavía está bien, todavía hay un juez que controla y que estos temas administrativos que ya son goles, que ya nos metieron, que ya son leyes que ya están vigentes, realmente nos ponen en una situación de enorme desventaja frente a la administración. Yo
insisto, un tema de embargo preventivo cuando todavía no se sabe cuál es la deuda equivale a una ejecución de una vez y es entonces muy poco lo que hemos avanzado a nivel de contribuyentes, aunque la administración nos viene cercando. Pero esto es importante saberlo porque todo esto va a pasar antes de que lo lleven a un cobro judicial. Yo creo que el tema de nosotros los abogados inicia antes. Desde que estamos en tema administrativo hay que empezar a pelear los derechos de los clientes. Muchas gracias.